Muy buenas, hermanos amados. Siempre hay unas frases en la última alabanza. Permítenos ser reyes y sacerdotes. Esto habla de Apocalipsis 4. Es el tiempo en que muchos sacerdotes que, tomados por el Señor en diversos tiempos y en un día especial que en Occidente aquí se conoce como el arrebato, estarán allí adorando y alabando a Dios Padre. Permítenos, Padre Celestial, llegar a ser un rey y un sacerdote para ese tiempo. Bien, hermanos amados, bendito también sea usted allí, hermano y amigo, en el canal del ministerio. Hoy vamos a ser bendecidos por nuestro Padre Celestial. Vamos a continuar con la segunda parte en realidad iba a ser una parte, pero a veces Dios tiene sus propósitos, tiene sus temas. Y en la primera parte del domingo pasado vimos que Israel tiene un efecto sobre las naciones. Y hoy vamos a estar enseñando la segunda parte, que indudablemente tiene que ver con el segundo aspecto, y voy de frente al tema, al fondo del tema. El nuevo orden mundial que está a las puertas va a establecer una política y una sola religión. El domingo pasado vimos el tema de la política. Hoy vamos a ver el tema de la religión y el porqué. Dijimos que Israel es el reloj profético de Dios, que nos muestra desde ese día en que fue establecido como Estado, Israel como una nación, donde nos ha venido mostrando y nos sigue mostrando y nos seguirá mostrando eventos proféticos que tienen que suceder en esta última hora de los días postreros. Cumplimiento de las profecías, tanto de la Escritura como del Evangelio, que nos prepara para la segunda venida de Jesús nuestro Mesías y el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra eternamente. Y dijimos que Israel tiene un efecto dominó sobre las naciones. Desde ese viernes 14 de mayo de 1948, cuando tuvo la autorización de ser constituido y creado como Estado. Y es así que cuando ha venido ocurriendo eventos, y está ocurriendo eventos en Israel, sucede una reacción en las naciones, como un efecto dominó, que desencadena una serie de eventos similares, relacionados o que están conectados al mismo Israel. Dijimos que enero 2020 no solo fue el inicio de una pandemia
del COVID, que no fue solo el inicio de una pandemia, fue el inicio en Israel, y esto fue un efecto dominó en todo el mundo, de desacuerdos en la política interna ahí en Israel. ¿Qué sucedió? Por primera vez en su historia, si queremos llamarle democrática, hubieron manifestaciones de movimientos izquierdistas, es decir, el comunismo se manifestó. Este evento comenzó a desencadenar hasta el día de hoy eventos similares y muy relacionados y conectados a lo que viene sucediendo en Israel. Hoy sabemos que tanto América Latina como Europa, Asia, especialmente Asia, donde está el centro del comunismo, que hemos dicho por enseñanzas ya ampliamente, que el comunismo va a ser el brazo derecho del cuarto reino. Del cuarto reino y del anticristo, como se conoce aquí en Occidente, que no va a suceder como hay enseñanzas. El cuarto reino no va a estar en Europa ni en Norteamérica, la Gran Babilonia. Todos los eventos van a ocurrir en el Medio Oriente. Desde donde Israel, a fin de que las profecías de la Escritura como del Evangelio se cumplan, porque es el plan de Dios. El plan de Dios es reconstruir a Israel para su gobierno eterno y para siempre. Ese es el plan de Dios. Pero tiene que abrirse nuevos cielos y nueva tierra, que eso ya explicamos en qué consiste. Y es así que el comunismo, o izquierda, como se conoce aquí en Occidente, está prácticamente llenando casi toda América, Europa. Entonces, este brazo político que le va a favorecer mucho al cuarto reino ha causado y está causando y seguirá causando una insatisfacción política. Y en los políticos de las naciones, como hoy viene ocurriendo. Y dijimos que esta insatisfacción de la política y de los políticos está llevando a la humanidad al cumplimiento profético de que se establezca una sola política y una sola religión que el nuevo orden mundial establecerá. Que lo profetizó el profeta Daniel ahí en Daniel 7. Ahí profetizó. Cuando habla de la cuarta bestia, habla de esa y de los 10 cuernos, habla de 10 naciones. No está hablando de naciones de Occidente, de naciones de el Medio Oriente. Y específicamente aquellos que tienen la vocación islámica, no vocación, creo, el origen, la vivencia islámica, que hoy se les conoce como musulmanes. Y habla también del cuerno pequeño, que es el hombre de pecado, conocido aquí en Occidente como el anticristo.
Estos específicamente descubrimos el año 2022, cuando enseñamos el libro de Apocalipsis, capítulo por capítulo durante el año 2022, descubrimos que la cuarta bestia o el cuarto reino sería el imperio babilónico que reaparecerá muy pronto. Y el cuerno pequeño es el hombre de pecado o el anticristo que surgirán del Medio Oriente. Lo mismo que el falso profeta. Tanto el profeta Daniel como el apóstol Juan, cuando tenían que hablar del cuarto reino, del hombre de pecado y del falso profeta, tenía que ver con la región del Oriente, donde el imperio babilónico, ¿no?, desde Nabucodonosor hasta Carlomagno se extendió. Ese mismo imperio que hoy agrupa naciones en el Medio Oriente es la que hoy está realizando eventos previas a su manifestación del cuarto reino o de la cuarta bestia. También Gog, quien es Irán hoy actualmente, también están haciendo previas en su manifestación. Está usando grupos terroristas, pero también ha comenzado ya a actuar de manera directa. Magog también. Si bien no hay una afectación económica, ni política, ni social, pero sí sus liderazgos, especialmente Magog, que es la región del Turquistán, donde está Turquía. Este líder de Turquía está convocando a que todo el Islam, dicen todos los Islam, todo el islamismo, todos los países del islamismo deben ir en contra de Israel por los casos que hoy vienen sucediendo en Gaza y al norte de Israel, que es el Líbano. La humanidad hoy, agosto 2024, está caminando al nuevo orden mundial, que es el plan de Dios, pero sobre todo a la reconstrucción de Israel como lugar de su trono, como lugar del gobierno eterno y para siempre. El apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, profetizó que los últimos días iban a ser tiempos muy difíciles. Estamos en esos tiempos. Desde que Israel fue creada como nación en mayo de 1948, comenzaron los tiempos difíciles. Y hoy, a partir del año 2020, ya es un tema global. Está más evidente que los eventos que ocurren en Israel desencadena eventos similares o que están conectados directamente a Israel en todos los países de la tierra. Hoy vamos a ver un tema que tiene que despertarnos, que tiene que, sobre todo, comenzar a ver a nuestro alrededor cómo la religión en Israel tiene un efecto. Sí, ese es el tema.
la religión en Israel y su efecto. Está escrito que las naciones sabrán que Yahweh, Dios de los ejércitos, reconstruirá las ruinas de Israel y Jerusalén. Ese es un pacto que Dios hizo con Israel. A pesar de la religión que hoy existe en Israel y el efecto que causa en el mundo. Vamos a leer dos pasajes. Así que tome nota, siéntese bien, tome aire, exhale y vamos a ver cómo el mundo de hoy se está preparando a que una religión, que el nuevo orden mundial en breve establecerá en toda la humanidad. Y usted dirá, pero ¿cómo? ¿Cómo? Ya va usted a ver quién es el que, si usted recuerda, hermano de las casas de restauración, lo dijimos en el tiempo de cuando enseñamos Apocalipsis, que habrá una operación de engaño que vendrá sobre muchísimas personas. Muchísimas personas. Y esto es lo que me inspira más a seguir enseñando estas verdades para que especialmente la iglesia despierte. Como dijo el apóstol Pedro, es mejor escuchar a Dios antes que a los hombres. Lamentablemente, y esto lo digo como profeta del Altísimo, varones, mujeres, más escuchan al hombre que a Dios. Entonces vamos a leer dos pasajes. Ezequiel, capítulo 36. Vamos a leer versículos del 33 al 38. Así dice el Señor de señores: el día que los purifiqué de toda su iniquidad, haré que sean habitadas las ciudades y reconstruidas las ruinas. La tierra que estaba devastada será cultivada. Aquella que estaba árida a los ojos de todo el que pasaba, y dirán: esta tierra que estaba devastada ha venido a ser como el huerto del Edén. Las ciudades que estaban asoladas y devastadas están amuralladas y fortificadas. Entonces las naciones que queden a su alrededor sabrán que yo, Yahweh, he reconstruido las ruinas, he plantado donde estaba devastado. Yo, Yahweh, he hablado y lo haré. ¿Quién está hablando? El Dios Todopoderoso. Así dice el Señor de señores: aun en esto, yo vengaré a la casa de Israel, en que actuaré a favor de ellos, y los multiplicaré como rebaños de hombres, como ovejas santas y como ovejas de Jerusalén, en el tiempo de sus fiestas. Así serán las ciudades que estaban devastadas, pues estarán llenas de rebaños, de hombres. Cuando dice eso, hombre, está hablando de varones y mujeres. Entonces sabrán que yo soy Yahweh. Isaías capítulo 66.
Búsquelo. Busque cómo la obra de Dios hizo el 14, viernes 14 de mayo de 1948. Isaías capítulo 66, versículo 8. ¿Quién ha oído cosas semejantes? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Por qué? Dará a luz la tierra. Cuando acá habla de la tierra, habla de Israel. Porque dará a luz la tierra en un solo día. Nacerá una nación en una hora. Pues Sión, es decir, Israel, tuvo dolores de parto y dio a luz a sus hijos. Hermano amado, el viernes 14 de mayo de 1948 se constituyó Israel como una nación. A partir de esa fecha inició, escuche bien, una nueva historia de la humanidad. El cumplimiento de las profecías de la reconstrucción de la casa de Israel, de los hijos de Israel, la segunda venida de Jesús el Mesías y el establecimiento del reino de Dios eterno y para siempre. Hermano amado, hay más de 3000 profecías bíblicas en la Escritura y en el Evangelio que hablan que el pueblo judío va a ser plantado nuevamente en la tierra de Israel. Cuando Israel se creó como nación, solamente habían 500 judíos. Habían más musulmanes y algunas etnias, poquísimas. Y actualmente, la estadística que Israel tiene en estos momentos, tiene una población de 9.391.000 habitantes, de los cuales el 74% son judíos, el 21% son árabes, es decir, musulmanes, y hay un 5% de otras etnias con su religión. En este 5% hay un porcentaje que no pasa del 3%, hay católicos. Israel, actualmente, su religión es el judaísmo. El judaísmo basado en el Tanaj, como ellos le llaman, que es la escritura, que es el antiguo pacto, o Antiguo Testamento como le conocemos aquí en Occidente. Pero tiene una particularidad. Y aquí voy. Como en su mayoría no han aceptado aún al Mesías, no pueden entender el cumplimiento de Jesús el Mesías en las Escrituras y en el Evangelio. Porque Mateo 5:17 nos dice que Jesús el Mesías, Él no vino a abolir ni a desechar la ley, ni a los profetas, dijo, sino a cumplirlos. Solo el Espíritu Santo, escuche bien, solo el Espíritu Santo en la vida de un varón o de una mujer puede entender la ley y puede entender a los profetas cómo fue que Jesús cumplió.
Entonces, como todavía en su mayoría este 74% de judíos no acepta al Mesías. Ya va usted a ver por qué digo mayoría, porque hay una luz, que de eso hablaremos. Entonces, hoy en Israel hay un judaísmo, pero hay un judaísmo donde también hay musulmanes que practican la religión del Islam. También hay un pequeñísimo grupo de católicos que indudablemente creen en el Papa, ¿no? Entonces, la religión, hermano amado, como ocurre hoy en Israel, tiene también su efecto en las naciones. O sea, este evento de religiones también se da en Occidente, en las diferentes naciones. ¿Por qué? Porque Israel es el reloj profético de Dios. Cumplimiento de profecías, de la Escritura y del Evangelio. El apóstol Pedro dijo algo bien claro. En su tiempo, que hubo y habrá deserción de la verdad. Hubo en su tiempo, pero dijo que también habrá deserción de la verdad. Vamos a Segunda de Pedro. Busque usted Segunda de Pedro. Y vamos a leer los 3 primeros versículos. Pero también hubo entre el pueblo, está hablando del pueblo de Dios de ese momento, falsos profetas, como también habrá, hablando del futuro, como también habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán herejías destructivas y negarán al Señor que los redimió. Cuando dice negarán, no es que negarán su nombre, sino las palabras que Él enseñó. Acarreando sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán su abominación. Esta palabra y muchos es lo que me llena más de compasión, en que muchos tengan que conocer cuando el Señor Jesús dijo en Mateo 24, y este es el evangelio que debe ser predicado. Es decir, Mateo 24, todo lo que es Mateo 24. Y cómo el Señor nos ayudó el año 2022 y 2023 a enseñarlo. Y muchos seguirán su abominación. Y a causa de ellos, escuche bien, el camino de la verdad será blasfemado. Y por codicia obtendrán ganancia entre ustedes con palabras fingidas. Cuidado, hermano, con las palabras fingidas. Aquellos cuyo juicio no cesa desde el principio y cuya destrucción no duerme. El apóstol Pedro está hablando de lo que sucedía en Jerusalén y en la Israel de su tiempo, pero también estaba profetizando lo que iba a suceder. Falsos maestros que la verdad la han blasfemado por codicia. ¿Usted sabe lo que es codicia? A fin de tener dinero. Eso es lo que quiere decir acá el apóstol Pedro.
¿Qué sucede hoy en Israel? Actualmente, la religión oficial en Israel es el judaísmo, basado solo en la Escritura, o el Antiguo Pacto, o el Nuevo Testamento, como se es conocido. El 72% de los judíos siguen esa doctrina del judaísmo. También hay musulmanes que practican el Islam y católicos que practican la religión católica. Pero aquí viene lo interesante, no, sino lo relevante. Dentro de la religión del judaísmo, hoy existen diversas doctrinas en cómo cada grupo entiende las escrituras, en cómo deben vestirse, en cómo deben o no apoyar al gobierno. Algunos son ortodoxos, otros son ultra ortodoxos, o sea, bien a la letra, y otros son del judaísmo liberal. Sí, cuando digo judaísmo liberal, creen en un solo Dios, son enseñados en las escrituras desde niños, pero a pesar de eso, especialmente en Tel Aviv, hay mucha carnalidad, muchísimo. Imagínense, hay hasta movimientos del LGTB. Suena de impacto, pero sí hay. Como dije hace un rato, el 2020, a inicios del 2020, no solo en enero de 2020 comenzó el COVID, sino que también comenzó, mire lo que le voy a decir, un movimiento de judíos mesiánicos verdaderos. Es decir, Dios, llevando a las familias a sus casas, creyentes y no creyentes, a tener como único medio el Internet. El Internet. Todo iba a depender qué buscabas en el Internet. Y desde ese momento, como que Dios abrió diferentes canales sociales, especialmente el YouTube, donde verdaderos judíos mesiánicos que habían llegado a Jerusalén en diversos idiomas, como en nuestro caso, como el español o el castellano, hubieron pastores judíos mesiánicos verdaderos que comenzaron a grabar o a conectarse en vivo sus cultos en sus idiomas. Y de pronto, solo Dios es el que dirige. Algunos comenzamos a ver y a escuchar a estos judíos mesiánicos verdaderos. Como mi caso. Ya el 2019, septiembre, como odre nuevo, todo lo viejo, toda religión vieja se murió. Comencé a escuchar. El año fue más o menos febrero o marzo, creo, del 2021.
Y comencé a entrenarme en eso, a saber sobre todo el libro de Daniel y algo muy, muy especial. Tener los estudios del primer templo, del segundo templo, en casi 4 sesiones, lo cual nos permitió entender mucho la ley. Entonces, estos pastores judíos mesiánicos hasta hoy en su idioma han comenzado ya a salir a algunas ciudades del mundo. Ya no solamente porque fueron conocidos y Dios despierta, abre el entendimiento y Él tiene misericordia de quien quiere Él tener misericordia. Porque había mucho judaísmo en América Latina y en América, en Europa igual. Mucho judaísmo. Esto es lo que hoy ocurre en Israel. Hay un judaísmo, hay islamismo, hay religión islámica y hay religión católica, pero también hay un grupo. Sus congregaciones, no crea que son de miles, son de algunas decenas, porque hay algo que Dios está haciendo. Entonces, eso es lo que viene sucediendo en Israel. Hay religión, pero hay judíos creyentes y verdaderos mesiánicos que han comenzado, no tanto ellos a buscar, sino Dios a ubicar a sus ovejas remanentes de las naciones para que vuelvan al original de las Escrituras y del Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Están estos pastores judíos mesiánicos verdaderos. ¿Qué pasa en Occidente? Ahí vamos. ¿Qué está pasando hoy? En el mundo occidental, o sea, no es el Medio Oriente, el resto es el mundo occidental. Hoy existen cristianos evangélicos y católicos que siguen ideas, siguen doctrinas propias, que han diversificado y se han dividido en cómo seguir a Jesús el Mesías. Ahora voy a ir a un nombre que ha marcado en cómo un cristiano se inicia y cómo luego camina. Un hombre muy conocido. Martín Lutero no es lo que la iglesia piensa. Martín Lutero no es lo que la iglesia piensa. Su vida, después que abandonó el catolicismo, marca cómo un cristiano se inicia y cómo camina luego con respecto a Israel. Sí. Martín Lutero marca 2 ópticas en cómo un cristiano se inicia y luego cómo debe caminar. Hay 2 ópticas. Número 1. Lutero es considerado como el paladín de la verdad en Occidente.
Él tradujo la escritura bíblica a partir del Nuevo Testamento griego y lo tradujo al alemán. Solo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Tenía un mal entendimiento. Escuche bien, esto es bien importante. Tenía un mal entendimiento de los libros del Antiguo Pacto o del Antiguo Testamento, o de la ley y los profetas, y aún del Nuevo Testamento. ¿Eso de qué le habla? ¿Tendría el Espíritu Santo? Usted tiene la respuesta. Y en especial, tenía un mal entendimiento del libro de Apocalipsis. Miren lo que él dijo en sus escritos. Él afirmaba que él no podía detectar, él no veía que el libro de Apocalipsis haya sido inspirado por el Espíritu Santo. Impresionante. Él, en pocas palabras, lo que recibió el apóstol Juan, se lo habrá dicho. ¿Quién se lo habrá dicho? Pero para él, el Espíritu Santo no se lo inspiró. Segunda óptica, con respecto a Martín Lutero, en cómo la iglesia camina y está caminando. Las opiniones de Martín Lutero con respecto a Israel es antisemitismo judío. Sí. Usted dirá, ¿por qué? Esto es indudablemente fuerte. Muchos cristianos de repente no lo han enseñado o no han leído. ¿Qué escribió Martín Lutero con respecto a los judíos? Él escribió acciones contra los judíos en el año 1543. ¿Qué escribió? Él dijo, hay que quemar los libros sagrados de los judíos. Hay que destruir sus casas. Hay que tomar sus dineros y expulsarlos. Y dijo una cuarta cosa que indudablemente el cristiano de hoy debe pensar. Él dijo, estas palabras son muy fuertes, muy fuertes. Dijo, hay que obligar a estos gusanos venenosos a trabajos forzados. Sí, eso dijo en sus escritos, el año de 1543. Por eso, escuche bien ahora esta parte. ¿Todo dónde sucedía? En Alemania. Y de allí explosionó al mundo. Por eso, yo le diría que este sujeto, llamado Hitler, tomó esos falsos argumentos de Lutero para desatar un movimiento de antisemitismo moderno, con las consecuencias que conocemos del Holocausto, donde llevó a la muerte a más de 6 millones de judíos en Europa. Sí. No se sorprenda de lo que escucha. Esto está investigado y demás. Los evangélicos hoy, agosto 2024, están considerados como cristianos protestantes.
el movimiento protestante que inició Lutero. Y los evangélicos de hoy están subdivididos en numerosos grupos llamados denominaciones. Durante los últimos años, y esto lo hemos visto aquí en Perú también, cómo los evangélicos se han orientado en algún momento a la derecha, en otro momento a la ultraderecha, y recientemente muchísimos se están orientando a la izquierda. Es decir, la política está dentro de la iglesia evangélica. Y no quiero entrar a detalles ni nombres porque no es el tema. Solo la religión. Y usted dirá, pero ¿usted sigue alguna religión? Yo no sigo ninguna religión. Lo único que recibo y doy es de que a los que pastoreo y enseño se vuelvan al original de las Escrituras y del Evangelio. Este escenario de hoy en la humanidad, de religiones, de insatisfacción en los cristianos y en las personas, es el escenario propicio al cual se encamina esta humanidad al nuevo orden mundial para establecer la religión mundial, que será ¿cuál? El islamismo. Sí, pero usted dirá, muchos cristianos dirán, pero no, si yo estoy siguiendo a Jesús en esto. La gran pregunta que hay que hacerse es el amor verdadero que usted sigue. Vamos a ver lo que relata Apocalipsis 13. Búsquelo, tómele nota. Vamos a leer los 4 primeros versículos. Apocalipsis 13, del 1 al 4. Después me paré sobre la arena del mar. Aquí está el apóstol Juan. Según Martín Lutero, no lo inspiró el Espíritu Santo. Santo Dios. Después me paré sobre la arena del mar y vi una bestia salvaje que surgió del mar. Tanto el profeta Daniel como el apóstol Juan, cuando hacen referencia al mar, el único mar que conocían ellos en su tiempo era el mar Mediterráneo. Busque usted el mapa, va a ver Israel. ¿Y qué dice cuando hemos leído, Ezequiel 36, dice que las naciones de alrededor sabrán que yo soy Yahweh? Mire usted las naciones de alrededor del mar Mediterráneo, especialmente de la costa del mar Mediterráneo. Y vi una bestia salvaje que surge del mar, la cual tenía 10 cuernos, 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y sobre sus cabezas había nombres de blasfemia. La bestia salvaje que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como los fauces de los leones. Y el dragón le entregó su poder, es decir, al cuarto reino, ¿no?, que es la bestia salvaje que surge del mar, le entregó 3 cosas: su poder, su trono y gran autoridad. Santo Dios. Una de sus cabezas, aquí viene la parte que nos debe llenar más de compasión, hasta inclusive de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros vecinos.
que hay que pedirle mucha sabiduría a Dios cómo hacerles llegar el Evangelio para estos días. Versículo 3. Una de sus cabezas estaba como herida de muerte. Aquí está hablando del hombre de pecado. Eso lo vimos el año 2022. Del anticristo, como se conoce aquí en Occidente. Dice, pero su herida mortal fue sanada. Imitó a Jesús. Y toda la tierra se asombró e iba en pos de la bestia salvaje. Cuando acá se refiere a la tierra, está hablando de Israel. Es decir, todo Israel se asombró y fueron en pos de la bestia salvaje. Recuerde, Israel es el reloj profético. Todo evento que sucede en Israel sucede en las naciones, similares, relacionadas o conectadas directamente. En este caso va a ser conexión directa. Sucede en Israel así, sucederá en Occidente así. Ahora usted, ¿por qué? Dirá, ¿por qué? Y este es el versículo que me llena más de compasión. Le estoy pidiendo mucho al Señor cómo evangelizar en este tiempo. Ya, bueno, versículo 4. Y adoraron al dragón, es decir, a Satanás. Toda la tierra iba en pos, dice, de la bestia salvaje. Es decir, todos los habitantes en Israel fueron en pos del anticristo. Lo mismo sucederá en todas las naciones de la tierra, en Occidente. Dice, y adoraron al dragón porque había dado poder a la bestia salvaje, es decir, al anticristo. ¿Y quién podrá hacer guerra contra él? Hermano amado, la primera pregunta que le hice yo a nuestro Padre Celestial, ¿cómo es que, así como en Israel, muchísimos irán en pos a adorar al anticristo, como aquí en Perú, en las naciones, en América, en Europa, en las diferentes naciones, cómo van a adorar? Si muchos dirán, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Acaso yo voy a hacer eso? No, imposible, dirán. Y cuando enseñé el año 2022, porque ahí fue donde le hice la pregunta al Señor, Él siempre habla con su palabra. Él nunca te pone algo para que tú idees, después saques tu doctrina. No. Y me llevó a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Ahí me dio la respuesta de cómo muchísimos, tanto en Israel como en las naciones del mundo, porque Israel tiene un efecto dominó que le llamo yo. Así como en cuanto se manifieste en breve el anticristo, así como le adorarán a él en Perú, en Argentina y en tantas naciones, adorarán también al anticristo. ¿Y cómo le decía? Me dio la respuesta, con su palabra. Segunda de Tesalonicenses. Tome agua. Capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 9 al 12.
Aquí está hablando el apóstol Pablo del anticristo o del hombre de pecado. Porque la venida de aquel inicuo será conforme a la operación de Satanás, con todo poder, señales y falsos prodigios, y con todo engaño de iniquidad para los perdidos, por no haber aceptado el amor verdadero mediante el cual podrían haber sido salvos. Cuando habla de amor verdadero, es que muchísimos creyentes, cristianos y no creyentes, no entendieron cuál es el primer amor a Dios y en qué consiste. Versículo 11. A causa de esto, dice, como esa muchedumbre de personas no entendieron el amor verdadero, dice el versículo 11. A causa de esto, Dios mismo, hermano amado, les enviará una operación de engaño para que crean en la falsedad. Este pasaje es impresionante. Todos los que puedan estén diciendo hoy, pero no, ¿cómo voy a estar creyendo yo en ese anticristo? Pero si no tiene el testimonio del amor verdadero, la operación de engaño que viene de Dios irá sobre su vida y adorará al anticristo, quiera o no quiera. Versículo 12. Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que prefirieron la iniquidad. ¿Qué hacer en este tiempo difícil que ha iniciado en la humanidad? El evangelista Juan, aún en el capítulo 8, ya era apóstol, escribió que cuando uno conoce la verdad nos hace libre. Y hay dos mandamientos que Jesús nos da: permanecer en su palabra y conocer la verdad. No hay que abolir, no hay que desechar, sino que por medio del poder del Espíritu Santo entender que vino a cumplir de la ley, de los profetas y en el Evangelio. Lea Juan 8, versículos 31 y 32. De estos dos mandamientos que Jesús dio, nos permite enfrentar estos tiempos difíciles. No debemos tener temor. Siempre debemos recordar los logros del pasado para servirle a Dios con gratitud. Y debemos persistir en la verdad. Esta parte lo enseñé el domingo 4 de agosto en la Cena del Señor. ¿Qué es conocer la verdad? Le animo a que lo lea, a que en el canal del ministerio busque usted el video del 4 de agosto, que fue ese tiempo de cena. Ahora, muchos de mis amigos ahí en el YouTube dirán, ¿qué? ¿Virtual? Es muy importante saber que, de acuerdo a Hechos, dice que en las casas partían el pan. En las casas. Por eso lo hacemos también virtualmente, y las casas de restauración, los hermanos ahí en sus casas parten el pan. Aleluya. Y termino con esto.
termino esta serie de 2 domingos con Isaías 66, versículo 8. El pacto de Dios con Israel. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Por qué? ¿Dará a luz la tierra en un solo día? ¿Nacerá una nación en una hora? Pues Sión, es decir, Israel, tuvo dolores de parto y dio luz a sus hijos. Nuestro Padre Celestial, nuestro Dios Todopoderoso, Yahweh de los ejércitos, está reconstruyendo Israel para Él poner su trono en Jerusalén y de allí gobernar eternamente y para siempre, en nuevos cielos y en nueva tierra. Esperamos, hermanos amados, ahí en el canal de ministerio haberlos bendecido. Queremos realmente que haya sido una fuente de fe para usted, para que salte a vida eterna, y que Dios me los bendiga. Hasta pronto.